Buenas tardes, son las 5:40 de la tarde. Vamos a comenzar nuestra reunión de mecánica. Estoy dando unos minutos para ver si se puede conectar a alguien. Vamos a dar tiempo a la conexión y vamos a comenzar. Mi nombre es María Dolores Rodríguez, soy su facilitadora para este curso intensivo de mecánica. Vamos a recordar que para mecánica vamos a tener tres. Me gustaría saber si cuando llegue alguien, sí, se oye bien, si me lo pueden indicar. Ok. Entonces comenzamos con... ¿cómo sería esta página? Un segundo, por favor. Bueno, entonces en mecánica estamos estudiando, tenemos tres unidades, mecánica racional. Eh, la primera unidad corresponde a estática, la segunda unidad corresponde al análisis de estructuras y la tercera unidad corresponde a los sólidos. ¿Ok? Vamos a continuar con la presentación. No sé por qué no se me ve la presentación. Aquí tenemos la presentación. Entonces, bueno, en nuestra primera unidad teníamos que corresponde a mecánica racional. Aquí tenemos los temas que tenemos en el aula: mecánica, mecánica, la estática, fuerza, leyes y principios de la mecánica, adición o suma de vectores, teorema de Brignón, equilibrio estático, fuerzas coplanares no corrientes. Bueno, nosotros vamos a hacer un repaso de unos conceptos básicos correspondientes a los que creo que son más importantes desde el punto de vista práctico. El resto de la unidad ustedes ya tienen conocimiento. Y si tienen alguna duda, pues nada, lo que tienen es que consultarme por el foro de dudas o por el correo del aula y con mucho gusto yo les daré respuesta. Vamos entonces a entrar en lo que son los componentes de una fuerza. ¿Ok? Nosotros tenemos que del libro, vamos a sacar estos ejercicios del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática del capítulo 6 de Biran-Jones. Ok, ¿qué son los componentes rectangulares de una fuerza? Cuando nosotros vamos a ver, tenemos dos formas básicamente de resolver componentes, es decir, hallar la componente, la resultante de una fuerza cuando sobre un objeto tenemos aplicadas varias fuerzas diferentes en un mismo punto, por decir, o sobre un mismo objeto. Entonces, primero, una de las fórmulas que tenemos es la sumatoria de fuerzas, aplicando trigonometría, seno, coseno. Bueno, por ahí podemos resolverlo, eso lo tienen en la primera parte del aula. Y en el libro de videos también lo encontrarán. Pero yo quería hacer hincapié, que creo que es la forma en la que se debe trabajar más, porque son los conocimientos básicos de estática, de cómo descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares para después aplicar la sumatoria de equilibrios de fuerza y resolver los ejercicios de esa manera. El primer ejercicio que tenemos en la sumativa 1 es por sumatoria de fuerza. Pueden resolverlo tranquilamente por sumatoria de fuerza, por suma de fuerza. Pero los otros ejercicios tienen que subirlos aplicando las ecuaciones de equilibrio de estática de la mecánica, de la estática en mecánica. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares? Nosotros tenemos aquí la fuerza F, ¿verdad? Tenemos los ejes Y y X, el eje X y el eje Y, y vamos a descomponerla pasando, es decir, esto es algo que ya ustedes saben, pues es aplicando trigonometría. Nosotros pasamos una perpendicular al eje X por el punto de final de la fuerza y
aquí tenemos su componente X, hacemos lo mismo en una paralela o perpendicular, paralela a X o perpendicular a Y obtenemos su componente F sub Y. A esto lo llamamos F sub X, esto es F sub Y, esta era la fuerza que yo tengo y este es el ángulo que forma mi fuerza con el eje de las X. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo Fx y Fy. Ahora, ¿cómo obtengo yo Fx y Fy aplicando trigonometría? Nosotros recordamos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo tengo el ángulo aquí, el seno de tita, que en este caso sería igual al cateto opuesto, que este cateto opuesto es igual a F sub y sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es F. Entonces tenemos que el seno del ángulo sería F sub y sobre F. Para yo despejar F sub y, si el seno del ángulo es F sub y sobre F, despejamos F sub y y queda seno de tita por F. Aquí, dada, si yo tengo la fuerza F, yo puedo obtener la componente. Y bueno, si en algún caso tengo las componentes, yo puedo llegar al final a obtener la fuerza eh, que se descompuso. Después, para obtener f sub x, tenemos que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es el ángulo, este es el cateto adyacente, que es f sub x, entonces sería f sub x sobre la hipotenusa, que es f. Estoy recordando trigonometría, ¿ok? Entonces el coseno de tita es f sub x, aquí tengo un error, disculpen, f sub x sub f, entonces f sub x lo despejo y me queda coseno de tita por f. Ok, continuamos. Entonces, si yo tengo, fíjense, aquí ya tenemos un ejemplo, un ejercicio. Yo tengo aquí esta fuerza de 800 newtons y yo necesito descomponerla en el Fx y Fy para obtener sus componentes. ¿Para qué es esto? Porque si yo tengo después varias fuerzas aquí, es muy fácil, descompongo todas las fuerzas, ya yo la sumatoria de F, si el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de las componentes en el eje X va a ser igual a 0 y la sumatoria de las componentes en el eje Y de todas las fuerzas que concurren en ese punto va a ser igual también a 0. Entonces, con ese sistema de ecuaciones yo voy, o con esas ecuaciones de equilibrio que planteo, yo puedo encontrar la resultante de todas las fuerzas. Ok, entonces aquí, ¿qué hago? Pues nada, tengo mi fuerza F y la descompongo en Fx y Fy. Tengo el ángulo que es 35 y conozco F, entonces puedo hallar Fx y Fy. Aplico el cateto opuesto, me va a quedar que Fx igual a F coseno de tita y F sub y F seno de tita. Practíquenlo ustedes pensándolo como lo hicimos en la lámina anterior. Y de aquí, como tenemos F y tenemos el ángulo, pues nada, sustituimos el ángulo por su valor, que en este caso es 35 grados. Tenemos que tomar en cuenta la dirección de la fuerza. Recuerden que en X hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, y Y hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Le ponemos el signo correspondiente y obtenemos las componentes Fx y Fy de esta fuerza que tenemos acá. Ok, aquí está vuelto a ser. Fíjense, aquí hay algo importante que les quiero comentar. Eh, Cuando nosotros estamos trabajando en cualquier área, nosotros vamos a ser ingenieros, ¿verdad? Y tenemos que tener los conceptos claros de lo que estamos haciendo. Hacer las cosas de manera mecánica solamente porque paso esto para acá y paso esto para allá y es un poco complicado. Porque a la hora de la verdad, cuando vayamos a resolver un problema, digamos, tanto como si vamos a plantear estamos haciendo un programa y lo que estamos haciendo son líneas de programa para llegar a resolver un problema. O si estamos planteando cómo resolver un problema que se nos presente en algún área, pues hacer las cosas mecánicamente nos puede llevar a errores por mala interpretación. Si nosotros sabemos y entendemos lo que estamos haciendo, es diferente. Fíjense. Hay muchos libros o páginas web que ustedes encuentran por ahí que cuando van a resolver esta componente utilizan el ángulo de 145 grados. Fíjense, el ángulo de 145 grados es este que está aquí. Ok, ese es el ángulo que esta fuerza forma con el eje, digamos, de X positivo. Pero a este ángulo, así, ¿cómo consigo yo f de x igual a f coseno de tita o fy coseno de f por el triángulo rectángulo? En este ángulo, aquí no estoy formando ningún ángulo, ningún triángulo con el eje, con este ángulo. Entonces yo no puedo llegar y poner, no, f de x es igual a f por el coseno de 145, en este caso, por decir, porque eso me va a complicar la vida. Es importante que nosotros lo hagamos en función de lo que estamos entendiendo que es el triángulo rectángulo. Ok, continuamos. Vamos a hacer un ejercicio aquí para ver cómo hacemos. Un hombre jala una cuerda atada a un edificio con una fuerza de 300 newtons, como se muestra en la figura. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza?
ejercidas por la cuerda en el punto A. Ok, nosotros tenemos acá el ángulo, es alfa, en este lado me están dando esta distancia que es 8 y esta no. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y la fuerza es esta que tengo acá, es esta fuerza. Me están diciendo que este, está atada a una fuerza, está atada a un edificio con una fuerza de 300 newton. Esta es la fuerza de 300 newton. Y me están pidiendo las componentes horizontal y vertical. Bueno, perfecto. Yo simplemente trazo mi eje X y con mi triángulo rectángulo yo hallo mis fuerzas eh, X y Y. F de X es igual, vamos a aplicarlo nosotros primero. Es decir, coseno de este ángulo, el coseno es el cateto opuesto. Entonces, F de Y el coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego, f de y es cateto opuesto por, el coseno de la hipotenusa. Perdón. Cateto opuesto por el coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, nos quedaría 300 la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿ok? Eso sería el cateto, eh, el F sub Y. Y el F sub X es el cateto adyacente. Entonces, con F sub X, al final cuando lo despejo, me va a quedar la hipotenusa por el coseno de A. Entonces, despejando F sub X, sustituimos y obtenemos los valores. Y cuando si necesito hallar el ángulo, entonces obtengo la tangente, tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, despejo o la raíz cuadrada, porque acuérdense que es un triángulo rectángulo, la suma de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aplicamos la fórmula, despejamos F y podemos obtener eh, la fuerza y el ángulo. Ok, entonces ahora vamos a ver un ejercicio donde tenemos varias fuerzas aplicadas en un punto. Para eso simplemente vamos a descomponer todas las fuerzas, ¿verdad? Aquí tenemos todas las fuerzas que están aplicadas en el ejercicio. Ustedes pueden encontrar esto en, en el libro de Brian Johnston, ¿ok? Mecánica. Entonces, ok, descomponemos las fuerzas. Nos dan que como parte del diseño de un velero se debe determinar la fuerza de arrastre que puede esperarse a cierta velocidad. Para hacerlo se colocó un modelo del casco propuesto en un canal de feo y se usan 3 cables. Cada uno de los cables, aquí tenemos fíjate, este cable que forma un ángulo de alfa, este tiene el ángulo beta y el otro está horizontal. Entonces, bueno, ponemos las fuerzas acá. Tenemos 40 libras hacia acá, T sub AC no lo conocemos, F sub D no los conocemos, pero T sub AE sí lo conocemos. Le damos nombres diferentes a cada una de las fuerzas para confundirlo y aquí tenemos este ángulo. Entonces, simplemente, el primer paso es descomponer toda la fuerza. Entonces, T sub AC, aquí tenemos T sub A por el coseno de 20,56. Este sería T sub A Y. Y aquí tenemos T sub A X. Después, descomponemos esta T sub A la descomponemos acá. Esta la descomponemos, esta sería T sub AB, la descomponemos acá y acá, aplicando la fórmula que pusimos antes. Después, esta está sobre el eje Y, no se descompone, y esta está FD sobre el eje X, no se descompone. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Ahorita lo que vamos a hacer es aplicar la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Yo tengo que sobre el eje X, yo tengo para este lado T sub AC, T sub AC, por seno de 20,56, ¿ok? Más F sub D, que también viene en esta dirección, menos T sub AD, que viene en esta dirección, por el seno del ángulo, que es la componente de T sub AD. Y después en el eje Y, pues hago la suma, eso va a ser igual a 0 porque está en equilibrio. Después en el eje Y, pues la componente de T sub A en el eje Y, que es T sub AC por el coseno de 56, de 20,56, más T sub AB, que es esta pequeña que está aquí, que es la otra componente, que es la componente de esta, que está acá, menos T sub AB que va, eh, perdón, menos, sí, esta que va hacia abajo, que son los 60 litros. Teniendo esa descomposición, pues nada, yo tengo ahora ya la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, y eh,
sustituimos los valores conocidos, tenemos que su AC lo conocemos, lo sustituimos acá, desarrollamos y obtenemos los valores en cada uno de los puntos, eh, o cada una de las fuerzas que estamos, que no conocíamos que nos están pidiendo. ¿Ok? Después pasamos entonces a hallar la resultante. Aquí, este es otro ejercicio para el equilibrio y encontramos ya la fuerza. Aquí tenemos otro ejercicio también. Tenemos estas cuatro fuerzas. Hacemos lo mismo. Fíjense, en azul están las fuerzas que nos dan en el problema. Y en rojo estaría la descomposición de cada una de las componentes, de cada una de las componentes de cada una de las fuerzas dadas. Aplicamos la descomposición, hallamos la sumatoria de fuerzas y después obtenemos la sumatoria de las fuerzas en 1 medio esto, la sumatoria de fuerzas en Y da esto, entonces despejamos Rx y Ry y después con Rx y Ry, esta sería la sumatoria, sería la resultante, con Rx y Ry hallamos el ángulo que forma la resultante con el eje de las X y entonces así ya tenemos definido nuestro, eh, nuestra resultante, la sumatoria de todas las fuerzas que confluyen en ese punto. Ok, esto es lo correspondiente al los conceptos básicos que les quería dar sobre la unidad 1. Entonces, como no se ha contactado nadie, no se ha podido contactar nadie, entonces, bueno, vamos a dejar la reunión aquí. Les voy a subir la grabación de esta conferencia, se las voy a subir y en el canal donde va a estar esta grabación, ustedes van a poder ver que tengo algunas otras grabaciones sobre el tema 2 que sería el uso, sobre el uso del método de los nodos en la resolución de estructuras que se correspondería al tema 2. Cualquier duda, pues los espero por el foro de dudas o por el correo del aula. Mucho éxito y hasta nos conectamos en el aula.